Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María. Buenas tardes, padre. Bienvenido a su programa Pregúntame con el padre Jorge Román. Tenía la esperanza de hablar contigo. Siempre muy guapa, con color negro y todo, pero siempre muy guapa. Gracias, padre. Se agradece el cumplido. No, pues realmente honor a quien honor merece. Y es un honor estar con esperanza. Es un honor estar con esperanza. Sí, se puede. Sí, se puede. Ok. Y si no, se hace la lucha. Se hace la lucha, padre. En esas estamos luchando. Oye, mi querida Esperancita, ¿qué te parece si les das el número de teléfono a nuestros radiovidentes para que se comuniquen y hagan sus preguntas o las manden por WhatsApp o por Facebook? Con mucho gusto, padre. El área que nosotros tenemos aquí, área 209-225-2317. ¿Y tú sabes qué estamos celebrando el día de hoy? En la iglesia dice que estamos, en la iglesia estamos celebrando a San Juan Crisóstomo. Muy bien. Y en nuestro país, los niños héroes, la batalla de Chapultepec. Así es, vamos a hablar de eso que es más leyenda que verdad y que no se sabe a ciencia cierta qué pasó, pero vamos a tratar de desmenuzar la historia. ¿Okay? Bueno, eso es a nivel histórico, eso es a nivel histórico y al nivel parroquial, pues estamos, digo, a nivel iglesia, ¿verdad? Así es. Muy San bien, Juan Crisóstomo, que nació en Siria en el año 300 y tantos, 347 me parece, nació en Antioquía. Él fue, él tenía la idea de ser monje y de ser ermitaño, pero le dolió la soledad de su mamá, así que decidió vivir como monje en su propia casa. Pero luego cuando tuvo oportunidad se fue como ermitaño, pero no duró mucho tiempo porque enfermó gravemente y tuvo que regresar a su tierra, donde él no le gustaba la vida monacal ni la vida clerical de la gente, porque los sacerdotes vivían con lujos y demás, y él estaba en contra de eso. Corrió su fama de santidad y además era un gran orador, de ahí el nombre de Crisóstomo, que significa boca de oro, porque hablaba de una forma muy elocuente, sobre todo predicando el evangelio y poniéndolo en la realidad que se vivía en ese tiempo, en la vida cotidiana, lo cual atraía mucho a la gente. Entonces, Arcadio, el emperador de Constantinopla, lo nombró patriarca de Constantinopla, muy a su pesar porque él no quería ser patriarca. Entonces, en el palacio episcopal que le tocó, donde se acostumbraban a hacer cenas y reuniones de lujo y de gala y todo eso, lo primero que hizo fue cancelar todas esas fiestas y sacar todo el lujo que había en el palacio y vivir de una forma muy austera. Él predicó en contra de la corrupción y de los lujos eh, excesivos, criticaba las vestimentas de la esposa de el que lo nombró patriarca, el emperador Arcadio, y entonces ella le dio tanto coraje que lo desterró y lo mandó mucho a la fregada. Sin embargo, y además se le prohibió predicar, entonces escribió una serie de epístolas muy bonitas y finalmente murió en el destierro, ya posteriormente. Ese es San Juan Crisóstomo, excelente santo. Ahora, el Evangelio de hoy lo narra San Lucas y trata de las bienaventuranzas, pero no como en San Mateo, que son más explícitas, sino que él dice, dichosos ustedes los pobres, porque tendrán su recompensa. Dichosos ustedes, los que lloran ahora, porque luego reirán.
Dichosos ustedes los que tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes cuando hablen mal de ustedes, los expulsen, los excluyan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense y salten de contento, porque de la misma forma trataron a los profetas antes que a ustedes. Y luego dijo, ay de ustedes los que ahora tienen riquezas, porque después, porque ya tuvieron aquí su recompensa. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque luego llorarán. Ay de ustedes los que se sacian, porque luego pasarán hambre. Hay de ustedes los que la gente los alaba y habla bien de ustedes. De la misma forma trataron sus ancestros a los falsos profetas. Así que lo que nos invita el Señor es realmente no buscar los bienes de este mundo, la alabanza de los demás. Y como dice el dicho, el que ría el último, Ríe mejor. no, es que no entendió el chiste. Ok. Tú sí lo entendiste, qué bueno. Pero la historia nos enseña que quienes han querido dominar el mundo y quienes han querido imponer un totalitarismo acaban derrotados. Incluso el comunismo que impuso Karl Marx y que Lenin fue el que lo impuso en Rusia, pues acabó cayéndose, no funcionó. Ahora hay grandes oligarcas en Rusia, muchos supermillonarios, y el estilo de vida de Rusia es sensacional. Yo tuve la oportunidad de estar allí en Rusia, excelente, muy bello país, la gente muy linda. No estamos hablando del presidente, pero la gente es muy linda, y con un trato sensacional y con un lujo y una modernidad tremenda. Bueno, eh, ahora, antes de continuar, vamos con el mensaje del obispo. ¿Les parece bien? Nuestro obispo manda un mensaje una vez al mes y es muy bueno. No lo he leído, así que lo voy a leer ahorita con ustedes. Pues no estamos enfrentando a las fuerzas humanas, sino a los poderes y autoridades que dirigen este mundo y sus fuerzas oscuras, los espíritus y las fuerzas malas del mundo de arriba. Eso es de Efesios capítulo 6. Liberado. Una guía práctica para la liberación. Hay una gran necesidad en nuestros días de abordar las fuerzas espirituales oscuras que afligen las mentes y los corazones de las personas. Fue el Papa San Juan Pablo II quien desafió a los obispos de todo el mundo a establecer dentro de cada una de sus diócesis un ministerio al alcance para ayudar a los fieles que están espiritualmente afligidos por la influencia del mal. El Papa subrayó la importancia de que cada obispo diocesano nombre un exorcista para su diócesis. Debemos ser recordados. Las puertas abiertas a las influencias oscuras y al pecado tienen la capacidad de atarnos. Las elecciones hechas en vida, que son contrarias a los caminos de Dios, contrarias a amarlo sobre todas las cosas, contrarias a abrazar sus mandamientos y contrarias a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Todo eso nos separa de la vida divina de Dios, su gracia santificante. Pero cuando elegimos libremente a Dios y respondemos a su gracia y misericordia, se nos abre la puerta para experimentar la reconciliación, la curación espiritual y la libertad de los pecados que nos mantienen atados. Solo a través de la victoria de la muerte y resurrección de Jesús, el misterio pascual, una persona puede ser sanada y liberada de la esclavitud del pecado. Aquellos que buscan la liberación de los efectos debilitantes del pecado deben sentirse aliviados al saber que hay un ministerio para ayudar a los que están atados y luchando con el pecado recurrentemente. Este ministerio de alcance se conoce como ministerio liberado. Utiliza la integración de las 5 llaves en la vida espiritual de uno. Lo siguiente, las claves: arrepentimiento y fe, perdón,
renunciar a las obras de nuestros enemigos, estar firme en la autoridad que tienes en Cristo, recibir la bendición de Dios y de tu identidad y destino. Tener el potencial de ayudar a uno a experimentar la conversión y la misericordia de liberación del Padre, libertad de la esclavitud del pecado, vida abundante. Como nos recuerda la carta de Colosenses, Él nos ha liberado del dominio de las tinieblas y nos transfiere al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Neil Lozano, el autor de Liberado, afirma: no he escrito este libro para probar la existencia del diablo. Me enfoco en la liberación de los espíritus malignos en el contexto de la vida cristiana normal. Muchas personas han Padre, se le fue el audio. puede que se les haya ocurrido que podían necesitar ser liberados de los espíritus malignos. Lamentable que muchas personas en la iglesia nunca hayan escuchado una advertencia clara de los peligros del demonio. Desinformación, interesarse en cosas que no deberían. Neil aclara, la liberación en su sentido más brillante es una palabra de salvación. Es el poder de Dios destruyendo las obras del diablo en nuestras vidas, para que podamos recibir la herencia que tenemos en Cristo, el reino de Dios, la liberación de los espíritus malignos. Eliminan los obstáculos que podemos recibir en Cristo, la bendición del Padre. Neil afirma que el punto principal de este ministerio es hablar a los corazones de aquellos que buscan una conversión más profunda en nuestro Señor Jesús. Jesús es nuestro liberador. Él es la verdad y nos ha dicho que la verdad nos hace libres. Al encontrarnos en el mes de septiembre, se nos recuerda que este mes está dedicado a Nuestra Señora de los Dolores, como Madre de la Iglesia. Se preocupa por nuestro bienestar, especialmente nuestro bienestar espiritual. Su preocupación maternal es que evitemos el pecado y busquemos una relación vivificante con su Hijo Jesús. Es un consuelo saber que Nuestra Señora está siempre presente para aquellos a quienes se refiere cariñosamente como pobres pecadores, debido a que el pecado nos separa del amor de Dios. Esto entristece y aflige a su inmaculado corazón. Nuestra Señora anhela nuestra salvación. Al ver cómo sus hijos eligen el mal en lo que respecta a evitar el pecado, esto atraviesa su inmaculado concepción como espadas, una imagen común utilizada para representar a María como Nuestra Señora de los Dolores. La buena noticia es que la gracia y la misericordia abunden. Todo lo que necesita es nuestra voluntad de responder y permitir que Dios rompa la esclavitud que el pecado crea en nuestras vidas y confesar y reconciliarnos con Él, la Iglesia y nosotros mismos. Al reconocer a nuestros hermanos que actualmente sufren una aflicción espiritual, quiero enfatizar la importancia de nuestro ministerio diocesano de liberación y agradecer a aquellos involucrados y comprometidos con él. Yo especialmente animo al clero e invito a los laicos a adquirir una copia del libro de Neil Lozano, Liberado. A medida que las personas se familiaricen con ese ministerio especializado, les ayudará a experimentar la verdadera libertad que solo Jesús puede darnos. Nuestra Señora de los Dolores ruega por nosotros. Obispo Myron Cotter. Bien, fíjense que la mejor estrategia del demonio no es el asustarnos, sino el pensar que no existe. Sin embargo, el mal está actuando hoy en día en nuestra sociedad, justificando la mentira como verdad,
justificando la corrupción como algo normal, justificando la violencia, justificando los vicios, la droga, el alcohol, la pornografía, eh, la flojera. Es decir, siempre el demonio va a aparecer como tu mejor amigo. Te va a decir, no te dejes esa gente chismosa que te hace daño. Tú respóndeles con una difamación. Eh, lo que está pasando, siente que eres la víctima, que todos están contra ti, que todos son tus adversarios, que justifícate para no trabajar diciendo que estás enfermo, que no puedes, que estás solo. En fin, siempre el demonio te va a dar por tu lado y entonces te lleva a odiar, te lleva a sentirte en la soledad, desdichado y pensar que todos son, que nadie te entiende, nadie te comprende y tú eres víctima del mundo, incapaz de concentrarse o de comprenderte. Esas son las tentaciones del pecado. Y el pecado llega a niveles altos de gobierno. Tanto así que, por ejemplo, en México solamente había 8 estados, el último había sido Aguascalientes, que había liberado el aborto, o sea, aprobado el aborto legalizado. Pues la semana pasada la Suprema Corte de Justicia legalizó el aborto en toda la República Mexicana. Bueno, el hecho de que el aborto sea legal no quiere decir que es obligatorio que abortes. ¿Cuál es la posición de la Iglesia? Bueno, la Iglesia reprueba el hecho de que se asesine a los niños desde su primer momento de concepción. Pero yo creo que lo que debemos de hacer, aunque no podemos ir en contra de esa ley, que deberíamos de hacerlo, tenemos, como ha pasado aquí en Estados Unidos, lo que tenemos es que educar a los hijos para una sexualidad responsable y comprometida. Es decir, la sexualidad no es el darle vuelo a las hilachas, como lo sugiere los libros de texto. Me regañaron por hablar de ello, pero tengo que hablar de ello, porque los libros de texto de la Secretaría de Educación Pública dice que los niños deben de empezar a disfrutar de su sexualidad desde temprana edad y que los maestros deben de educarlos para que ellos se autosatisfagan. Y llega a otra serie de cosas más. Llega el hecho de que ya el matrimonio no es la base como papá, mamá e hijos, sino que puede haber dos papás o dos mamás o combinación o padres solteros o madres solteras. En fin, se está atacando y eso es lo que decía Santa Lucía en las revelaciones de Fátima, que el ataque del demonio es destruir la base de la familia. Entonces nos damos cuenta de que hay muchas cosas que se nos quiere convencer de que es normal, como el hecho de que tu sexualidad no está determinada por tu nacimiento o por tus genes, sino que es por cómo tú te sientas y cómo tú prefieras ser. Es decir, que tú puedes decidir ser hombre o ser mujer. Entonces es el ataque del demonio y se está oficializando y se está haciendo legal y nosotros tenemos que estar atentos a no caer en las garras del demonio. Nosotros como familia cristiana tenemos que manifestarnos en contra de aquello que va en contra de la dignidad humana. Eh, ¿Qué hay respecto a la homosexualidad o el amaneramiento, la vida o las lesbianas? La iglesia tiene compasión, tiene amor por todos porque son hijos de Dios y reclama su dignidad. Reclama precisamente que sean tratados con respeto y con dignidad. Pero otra cosa es la promoción y esto es la promiscuidad y el hecho de la promoción injusta acerca de algo que es una preferencia, no es algo de nacimiento. Se nace siendo hombre o siendo mujer y tú decides si te gustan los hombres o las mujeres o si prefieres las hamburguesas o el brócoli. Eso es cuestión de gustos y decisiones personales, no es cuestión de nacimiento. Dios nos ha creado hombre y mujer y hombre nos ha creado y nos ha destinado para
ser portadores del don de la vida, que solamente se da entre un hombre y una mujer. Entonces vemos cómo fundamentalmente y gubernamentalmente el demonio está haciendo de su parte. ¿Y qué hay respecto a la aflicción de alguien que está deprimido, que alguien se siente muy mal o que siente que quiere luchar contra un vicio y no puede? El sacramento de la reconciliación es la mejor forma de liberación. Así que recurran a la iglesia, confiésese, eh, pidan el perdón de los pecados y esto es algo que ayuda bastante. Al confesar tus pecados, todos tus pecados te son perdonados y no le estás dando armas al demonio para que te siga atacando. Entonces, busquemos la cercanía a la confesión. ¿Ok? Bueno, pues he dicho. Cuéntame, mi querida amiga, ¿tenemos alguna pregunta? No, antes de las preguntas, vamos al tema de hoy, de los niños héroes de Chapultepec. Miren, todo esto empezó con que a México, después de la independencia de 1821, estaba en una situación crítica económica y había estados que querían separarse, entre ellos la península de Yucatán y estaba Texas, que querían la separación de México. Entonces empezaron a entrar inmigrantes ilegales de Estados Unidos a México, a Texas, y se establecieron ahí. Entonces decidieron hacerse república con el fin de después asociarse a los Estados Unidos. Empezaron a haber ataques e incluso invasiones al territorio mexicano de Nuevo México y de California. El general Pico, perdón, el gobernador Pico de Los Ángeles, escribió demandando que había soldados que traían en la bandera de Estados Unidos sin plena declaración de guerra al territorio mexicano y que habían atentado contra a las casas particulares, a los civiles. Eso está en la Biblioteca Huntington de Pasadena. Ahí vi esa carta. Es muy importante el conocer nuestra historia. Entonces, Santana fue a combatir precisamente esos incidentes en Texas, en San Antonio, Texas, donde estaba el Álamo. Por otra parte, tuvo que mandar tropas a Yucatán por la guerra de castas. Entonces el ejército estaba dividido. Sam Houston eh, se confrontó con Santana en Texas. Santana siguió a Sam Houston hasta el río Nueces, que era el límite. Y de ahí fue herido gravemente Santana, tuvo que regresar a México, se le amputó la pierna, se le enterró con honores militares y demás. Para esto se invadió a México por Veracruz. Hubo una gran estrategia, entrar por Veracruz y entrar hacia por lo que sería la calzada de Zaragoza, pero México, perdón, los soldados, los estadounidenses con una gran estrategia rodearon y entraron por Churubusco. Allí en Churubusco hicieron prisioneros a unos desertores irlandeses que habían sido enlistados en el ejército estadounidense y siendo ellos católicos y la mayoría de los soldados estadounidenses protestantes, entonces les ponían muchas normas, muchas restricciones, no los dejaban ir a misa y ellos dijeron, hay que obedecer a Dios antes que a nuestros jefes militares y desertaron. Hay una película muy buena sobre el batallón de San Patricio que le escribió mi profesor de tesis, Milton Gelman, y sale ahí Daniela Romo, véanla por favor, busquen Batallón de San Patricio, se llama en inglés One Man's Hero. One Man's Hero. Es una excelente película sobre este batallón de San Patricio.
que fueron hechos prisioneros en Churubusco, en el monasterio de Churubusco. Entonces avanzaron a Molino del Rey, donde el general Anaya resistió hasta lo último y se volvió ciego de coraje, porque cuando fueron atrapados les dijeron, denos el parque y las armas. Si tuviéramos parque, ustedes no estarían aquí, contestó. Y entonces entregó su sable de general como rendición y se lo entregó a un soldado raso, en lugar de entregárselo al general. Entonces ahí se dieron cuenta que se había vuelto ciego del enojo, del coraje. Siguieron avanzando hacia el colegio militar, que era el castillo de Chapultepec. Ahí en el castillo de Chapultepec, quien estaba al mando de las Fuerzas Armadas de México fue el héroe de la independencia, Nicolás Bravo. Viendo que iba a hacer el ataque al colegio militar, donde era un colegio de cadetes de edades de 12 a 19 años de edad. O sea, los mayores eran de 19 años de edad. Se les dio licencia para que se fueran a sus casas para evitar el ataque. Sin embargo, hubo 40 cadetes que decidieron quedarse, apoyados también hasta el cocinero también le entró a defender el castillo de Chapultepec y algunos maestros del colegio militar. Y entonces los soldados estadounidenses subieron por diferentes lados del castillo y tuvieron un ataque fortísimo. Vamos a hablar de cómo murieron estos jóvenes que prefirieron dar la vida para defender su patria. La idea de que la idea de que Juan Escutia o Juan de la Barrera se envolvió en la bandera para saltar es una idea muy romántica, pero vamos a ver. Lista de los cadetes y oficiales. Ok, vamos a ver cómo murieron ellos. Fernando Montes de Oca, edad al morir, tenía 18 años. Murió en el marco de la puerta, la cual defendía, en la cual cayó cuando un soldado estadounidense logró pasar por una ventana y matarle por la espalda. Francisco Márquez, cadete, edad al morir, 12 años. Murió en el castillo cuando un grupo de soldados se le acercó, invitándolo a rendirse, pero él disparó a uno, a quien mató, para luego los demás respondieron matándolo, acribillándolo a tiros. El teniente del cuerpo de ingenieros, Juan de la Barrera, edad al morir, 19 años. Murió en defensa del Hornabeque, ubicado al sur del cerro, en donde luego fueron encontrados 6 cadáveres que fueron identificados como los niños héroes, pero no hay ninguna constancia forense ni nada que los identifique, pero se tenía la necesidad de héroes, ¿no? Juan Escutia, edad al morir, 20 años. Según el historiador Juan Manuel Villalpando, no era cadete, como se ha demostrado en un estudio reciente, sino seguramente un soldado del batallón de San Blas, porque el batallón de San Blas fue comandado por un general, ahorita se me fue su nombre. Su nombre completo era Juan Bautista Pascasio Escutia Martínez. Murió en la ladera poniente del cerro, ubicado como tirador en lo alto del acantilado, donde fue herido por una bala y cayó, quedando sobre una roca, a la cual le fue colocada una placa conmemorativa en 1970. Cadete Vicente Suárez, edad al morir, 14 años. Murió en su puesto de centinela en la escalera de honor, peleando a bayoneta contra los estadounidenses. Cadete agregado Agustín Melgar, edad al morir, 18 años. Murió al día siguiente. Se había parapetrado atrás de unos colchones en el dormitorio del colegio, donde
Acabado su parque, dispuso de su bayoneta en el fusil y se lanzó a lucha cuerpo a cuerpo, donde resultó herido de varios disparos y bayonetas. Ok, entonces, pero también hay otro niño héroe que no se menciona, ya que murió fusilado junto a Maximiliano, que fue Miramón. Y en 1947 vino a México el presidente de Estados Unidos y conmemorando el centenario de la toma de la capital del país, la Ciudad de México. Recibió la primera visita oficial entonces el presidente de los Estados Unidos, Harry S. Truman, el cual rindió honor a los héroes de los caídos en la batalla de Chapultepec, en un discurso que reconocía la valentía de los niños héroes y en el cual se afirmaba su vergüenza por actos cometidos por el ejército estadounidense en esta guerra, haciendo hincapié que una nación fuerte no tenía derecho a imponer su fuerza en otra más débil, y también se colocó una corona floral al pie del obelisco. Eso disgustó a varios miembros del ejército y a muchos civiles, por lo que por la noche un par de cadetes del colegio militar a caballo llegaron y a golpe retiraron la ofrenda arrojándola a la embajada de los Estados Unidos. O sea, realmente nos viene a insultar diciendo que es una nación más débil y demás, ¿no? O sea, fue algo ofensivo. Bueno, pues esto es lo que sucede. Muchas veces la vergüenza se cubre con honores de héroes que se exaltan, ¿no? No fueron solamente estos 6 jóvenes los que murieron defendiendo la patria, sino muchos más que ni siquiera son mencionados. Pero el hecho es de que ellos podían haberse ido a su casa tranquilamente y que podían haber vivido tranquilamente, pero ellos el sentido de dignidad y honor por la patria y por Dios, ellos decidieron enfrentar la vida, dar la vida por su patria. Es muy bonito y muy romántico morir por Cristo o morir por México. ¡Viva México! Y órale. Pero es más importante vivir por Cristo, vivir por México. Nuestra lucha debe de ser cada día, no dejarnos engañar por el demonio, ni por falsas promesas, ni por quienes mienten. El demonio es el padre de la mentira, y quien miente no, habla acerca de lo que es satánico. Así que pensemos muy bien en eso y tomemos decisiones, no tratemos de ocultar la verdad con otros datos falsos. ¿Ok? He dicho. Pues viva México. Y ¿tenemos alguna pregunta, chisme o comentario? Me encanta tu sonrisa picaresca, como diciendo, ándale, canijo. Bueno, Pues sí teníamos padre, pero ya tenemos 5 preguntas, una por minuto, no sé si los quieren. órale, vámonos, una por minuto, rápido. Una por minuto porque ya se nos fue el tiempo, padre. Conocimos mucha historia, pero el tiempo de preguntas parece que se nos fue. ¿Por qué las personas se arrodillan para comulgar? ¿Está Por establecido necias, en algún necias, documento? porque realmente desde el Sacrosantum Concilium el Concilio Vaticano II, el documento de la liturgia, habla de el poder recibir la comunión en la mano, que fue instituido desde 1973, y el hecho de caminar en procesión en lugar de estar arrodillados en el comulgatorio como era antiguamente, es el proceder de la iglesia, el caminar hacia el encuentro de Cristo. Cuando te arrodillas a comulgar, lo que haces es causar accidentes que ya han pasado, tanto tirar la hostia al momento de arrodillarte como hacer que la gente que va en un paso en la procesión se descontrole. Entonces, en un sentido de honorabilidad y de caminar de la iglesia, hay que recibirla de pie. Yo no niego la comunión a quien se arrodilla, pero no es lo mejor. O sea, no estás haciendo una iglesia a tu manera y a tu gusto, sino conforme al caminar de la iglesia. Siguiente pregunta. Nos vamos con la siguiente. ¿Cómo saber cuál es la voluntad de Dios en la hora de tomar decisiones en la vida? Por ejemplo, si voy a hacer un viaje, ¿cómo saber si me conviene o cómo decir Dios lo permitirá?
Ay, mira, si tienes oportunidad de viajar, viaja. Total, cuando te toca, aunque te quites, cuando no te toca, aunque te pongas. O sea, no hay que pensar en cosas triviales. Realmente, cuando estás en una decisión fuerte que te pone en cuestionamiento, sigue la voz de tu conciencia. ¿Cuál es la voluntad de Dios? A saber lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. Esa es la voluntad de Dios. Y conoce el Evangelio, es decir, cómo guiarte en la voluntad de Dios en el amor. Si lo que vas a hacer es por amor a Dios y a los demás, qué bonito. Si no, si hay alguna duda o algún pendiente, mejor piénsatelo 2 veces, ¿ok? Pero si no hay ningún motivo, realmente es motivo de descansar y es bueno el poder viajar. Jesucristo mismo le dice a los apóstoles cuando regresaron de su misión, dice, vénganse, vámonos a un lugar apartado para descansar. Así que es importante también el descanso y si vas a hacer un viaje, qué bonito, ¿ok? Siguiente. Muy bien, padre. Dice que cuando decimos que al rezar en familia se gana una indulgencia parcial, la pregunta es si las personas rezan en familia, ¿es una indulgencia por familia o es una indulgencia para cada persona? No, obviamente es para quienes están rezando, ¿ok? Y con la intención de recibir esas indulgencias. Y el obispo nos ha invitado a que recemos el rosario para vencer al demonio, ¿ok? Como familia y como iglesia. En la iglesia lo estamos rezando también, ¿ok? ¿Qué más? Muy bien. Una pregunta dentro de la pregunta. Para ganar la indulgencia, tiene que confesarse y comulgar y estar en gracia de Dios, ¿verdad? Correcto, Y rezar por el Papa. correcto. Ah, muy bien. Muy Entonces, bien. la siguiente pregunta es tenemos muchos saludos, padre, pero se los doy al final. Nos dicen los amigos Pedro y Toñita que qué quiere decir cartejón, que cree que es una palabra relacionada con el anticristo. Otra vez, ¿cuál es la palabra? Cartejón, así. Cartejón. Discúlpame, mi querido Toño, pero no me la sé. Cartejón. ¿No? No sé. Perdona mi ignorancia. Pensé que era el peroné, pero no. ¿Y tú sabes lo que es el píloro? Ignóralo. Bueno, pero Cartejón, pues vamos a buscar qué es Cartejón, ¿ok? Muy bien, mi querida Esperancita, ¿cuál es la siguiente pregunta? Dice, hola a todos, mi nombre es Katy de España, pero actualmente vivo en Francia. Sufro una enfermedad que me Y condena a seguramente muerte. está diciendo que tiene un dinero que quiere donar a alguien y demás, ¿no? Eso es un spam. ¿Oh, Así sí? que, Entonces le damos eh, para adelante. Muy sí, bien. sí. O sea, llegan frecuentemente ese tipo de Ah, cosas. ok. No, No lo había spam. leído todo, perdón, padre. Oh, sí, Ajá. sí, sí tiene aquí una cantidad grande, entonces no la volamos. Dice, padre, la de padre Cornejo ya la recibió ayer. Saludos de Lorena González y saludos de Gloria Lemus de Rico, Pedro, Lorena, Irma y Lorena González. Saludos. Pues muchísimas gracias a todos ustedes. Ok, Nos decía, y sí, nos hacían aquí un anda un comentario. animalito volando y como soy tan dulce se me llegó así, pero sin ningún respeto llega y órale. Ok, No sé qué animalito sea este. ok, pues Bueno, ok. lo que le gusta Es- la... ¿Hay Sí. alguna última pregunta? No, es un comentario nomás, padre. Gloria Rico de Lemos dice que alguien dijo ayer que al padre Arturo Cornejo estaba escondido en la sierra, pero que no porque está celebrando misa. Es como un comentario. Ok, Muy bien, gracias. hasta ¿Y el momento. cómo es Castrejón? ¿O La palabra, sí? cartejón, Carte, como cartera. cartejón. Así está escrito, no sé cómo se pronuncia, pero está ¿Cómo es? cartejón. Cartejón. Jón. Cartejón, tú sabes. Ha de ser una carta y que se mete en un cajón, cartejón, no, no sé. Pues Voy a investigarlo, me llamó la atención. Ok, dice que está relacionado con el anticristo, no sé dónde la encontraría. no tengo idea. Ok, Los saludos de nuestros radioescuchas, todos los que están aquí, radiovidentes, radioescuchas, pues saludos para usted, padre. bueno, nada más, mi querido amigo. Fíjate que el anticristo ya vino y va a seguir viniendo.
todo aquel que está en contra de Cristo es el anticristo. Cuando San Juan en el destierro, en el Apocalipsis, escribe que el número de la bestia es el 666, se está refiriendo al número equivalente a Nerón, ¿ok? O sea, que perseguía a Cristo. El anticristo sigue existiendo. En México ha sido Plutarco Elías Calles, Álvaro Obregón, que persiguieron en la iglesia, Benito Juárez también. O sea, todo aquel que está en contra de Cristo es el anticristo. Y como vemos hoy en día también, a través de los libros de texto está el anticristo. Y a través de las posiciones muchas veces mal llevadas en el gobierno, está el anticristo. Todo aquello que atenta a la dignidad, a la salud, a la bendición, a la integridad del ser humano, es el anticristo. Y va a seguir viniendo. No es como en la película muy buena, la serie de películas de La Profecía, The Omen, que estuvo muy entretenida, pero no. El anticristo no va a venir encarnado, ni Cristo va a volver a venir como un bebé. Cristo viene triunfante, final de los tiempos. ¿Ok? Muy bien, padre, pues nos vamos. Sí, vámonos. ¿A dónde invitas? Sí, pues a donde usted guste, padre, dígame, nos vamos luego, se viene para Japón. Ya, dentro de poquito ya me voy. Muy ¿Ok? bien. Que el Señor esté con ustedes, que los acompañe, les colme de gracia y bendición. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios les acompañe. Bye. Bendiga, padre, también usted y muchas gracias por todo. Gracias. Gracias. Pues una maravilla tener al padre aquí con nosotros, pero el programa se terminó. Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Unidos por Cristo y María.